Hola chicos, buen día. ¿Cómo andan? Espero que bien, ¿sí? Espero con ganas de tener una buena clase, una nueva clase, ¿sí? En esta nueva semana que estamos comenzando. A prepararse algo calentito, prepararse un mate, un café, ¿sí? Algo que nos permita disfrutar la clase y nos dé energía para poder ir apuntando lo que vayamos viendo, ¿sí? Bien. La patología que vamos a ver hoy es demencia. La demencia es una patología que nosotros englobamos dentro de las patologías de la tercera edad. La demencia como patología afecta a personas, en realidad afecta a personas de diferentes edades, pero nosotros en este contexto la contextualizamos, la enmarcamos dentro de las patologías de tercera edad, porque es donde suele darse la mayor cantidad de casos, no por otro tema. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que la demencia es una patología que podemos encontrar por diferentes causas a cualquier edad, en las cuales se va a centrar la clase de hoy. Hoy vamos a ver justamente esas demencias que se desarrollan en adultos mayores, esas demencias haciendo hincapié, como les dije, que surgen en torno a un rango etario determinado. Pero para poder seguir avanzando en este tema, recordemos, a modo de ayuda a memoria, cuáles son las características de los adultos mayores, porque como dije, esta patología es propia prácticamente de un determinado rango etario. Por eso, al momento de trabajar con pacientes que padezcan esta patología, además de tener en cuenta lo propio de la patología, vamos a tener que tener en cuenta las características propias de los adultos mayores, las características propias de ese rango etario para poder trabajar pertinentemente. Repasemos entonces algunas de las características de los adultos mayores. La primera característica, ¿sí?, a tener en cuenta es que en un adulto mayor se producen cambios fisiológicos. ¿Cuáles son esos cambios más visibles dentro de un adulto mayor? Las células se regeneran más lentamente, la piel se arruga, pierde elasticidad e hidratación, disminuye la masa ósea, es más frecuente, ¿sí?, o son más frecuentes las de quebrarse que tiene el adulto mayor, y además de disminuir la masa ósea, hay una reducción de masa muscular, por lo tanto, nos juegan contra los dos. Si los músculos vienen a proteger los músculos y los músculos disminuyen y la masa ósea disminuye, somos más propensos a tener quebraduras en este rango etario. También se produce la disminución de saliva, ¿sí?, y las pérdidas de piezas dentarias y la disminución de encías. Pareciera que los adultos mayores tienen los dientes más grandes. No es que le crecieron los dientes, es que las encías se fueron retrayendo, por eso parece que tuviesen dientes más grandes. Lo son los dientes de siempre, ahora se están viendo más. También hay cambios a nivel nutricional, los que traen a consecuencia cambios a nivel intestinal, porque ya la flora intestinal se modificó. Suele haber aumento de peso, estreñimiento, alteración en las papilas gustativas, comienzan como a sentir menos cuando comen. Entonces lo que era dulce ya no es tan dulce, lo que era salado ya no es tan salado. Por eso uno puede ver a los adultos mayores o agregándole más azúcar al mate o agregándole más sal a la comida. Otra característica que tenían estas personas es lo que tiene que ver con el comportamiento y el aislamiento. A ver, lo que se suele dar en esta etapa es el sedentarismo, ¿sí? Y el sedentarismo es debido sobre todo a la falta de actividad laboral. Se suele dar más en hombres que en mujeres porque estadísticamente hablando las mujeres mayores tienen más actividad fuera de la casa que cuando eran jóvenes.
siguen visitando a sus amigas, salen de compras, salen a caminar, van a cuidar a sus nietos, muchas veces hasta salen de viaje, con estos centros de jubilados y demás, salen de viaje. El hombre también, no digo que no lo haga, digo que estadísticamente las mujeres lo hacen más frecuentemente. El hombre más de quedarse en la casa, el hombre más de este sedentarismo de quedarse en la casa, en el fondo, en el galponcito, haciendo algo, viendo tele o leyendo el diario. Si no es, otra de las características que tiene un adulto mayor son las funciones intelectuales. ¿Qué pasa con las funciones intelectuales? Por falta de actividad física, los neurotransmisores se van a lentificar. Pero la capacidad de aprendizaje, decíamos, se mantiene, no se pierde nunca. Tal vez al estar estos neurotransmisores más lentos, el aprendizaje se proporciona de forma más lenta. Pero seguimos aprendiendo hasta último momento. La quinta característica son los sentidos disminuidos. Ya algo hablamos recién de la papila gustativa, ¿sí? Pero a ver, principalmente la vista y el oído, ¿sí? Comienzan a verse más frecuentemente la aparición de anteojos y los audífonos, ¿sí? Pero también se suele dar en otros sentidos, por ejemplo en la piel, ¿sí? Los adultos mayores muchas veces sienten menos, ¿sí? Se lastiman y no se dan cuenta, se cortan y no lo perciben. Y el olfato también se va perdiendo. En relación al gusto, ya dijimos, disminución de saliva, encías, pérdida de dientes, alteración de papilas gustativas, comen con más sal, comen con más azúcar que cuando eran jóvenes. Y no es que tienen manias. O sea, mirá, a la vejez te volviste manioso, viejo. No, realmente este adulto mayor siente menos. Esto es importante saberlo, ¿sí? Justamente para no estigmatizarlo, para no retarlo, para no andar marcándole cosas que en realidad ellos tienen razón en este aspecto. Si no, ya estoy tomando algo que me dicen que es dulce y no lo estoy sintiendo. Entonces le agrego más azúcar, ¿sí? Si le hace bien o no le hace bien es otro tema que tendremos que charlar. Pero si no le hace nada, y dejemos que le ponga azúcar, ¿sí? O dejemos que le ponga sal si no tiene problemas de presión, porque realmente están sintiendo menos. Bien, un tema relacionado a esto que estaba hablando es la atención médica. Obviamente, la atención médica comienza a ser más frecuente en estos adultos mayores. Y también se dan cambios sociales, ¿sí? En el adulto mayor comienza a haber cambios sociales. Las relaciones sociales ya son diferentes, hay menos. Al no haber actividad laboral, al quedarnos más tiempo en casa, estas relaciones sociales comienzan a ser menores, comienza a haber menos cantidad, ¿sí? Eh, Hay más aislamiento, porque además uno no puede hacer lo que quiere, lo que muchas veces provoca decaimiento y depresión. ¿Sí? A ver, la vida comienza a vivirse de otra manera. También hay cambios en el plano sexual, hay cambios sexuales. Acá hay que desmitificar algo, el deseo sexual en el adulto mayor no desaparece. Sí hay cambios en el organismo, pero no desaparece el deseo sexual, ¿sí? Los hombres al tener menor presión sanguínea tienen cambios en su sexualidad y las mujeres también, ¿sí? Por ejemplo, al producir menos estrógenos el organismo de las mujeres. Y lo último, la última característica que vamos a hacer a modo de repaso, porque esto ya lo fuimos viendo en la clase anterior, es cambios en el autoconcepto, ¿sí? Producto de todos estos cambios sociales, de todos estos cambios psicológicos y de todos estos cambios físicos, nos comenzamos a ver y a sentir diferentes. Por eso nuestro autoconcepto, la idea o el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, comienza a cambiar. Todas estas características que vimos, las vimos de manera general siempre. Puede que no pasen en todos los adultos mayores o puede que pasen de manera distinta. ¿Sí? Son características generales que suelen ocurrir. Hoy hablaba, por ejemplo, a colación de esto,
que pueden que no pasen. Mi abuelo se murió a los 95 años, 95, 96 años, sin usar anteojos. Él leía el diario sin usar anteojos, ¿sí? Yo usaba anteojos y él no usaba anteojos. Así que esto de los y no estaba operado ni nada. Tenía una vista maravillosa, envidiable la vista que tuvo mi abuelo. Pero bueno, 95 años sin lentes, un caso en 1.000.000, no sé cuántos habrá. Pero bueno, por eso decimos que todas estas características son siempre generales. No estamos hablando de las particulares, ¿sí? Por eso además decimos que cada paciente es único e irrepetible. Y desde esas características puntuales que tiene el paciente, vamos a tener que trabajar y abordar el acompañamiento. Bien, hasta acá hemos repasado estas características generales que tienen los adultos mayores. Estas características que voy a tener que tener en cuenta cuando trabaje con un adulto mayor al margen de la patología. Entonces, la patología viene a aportar un plus a las ya características de base que tiene este rango etario. Acabamos de ver entonces los lineamientos generales que tenemos que tener en cuenta. Ahora pasemos a hablar de la demencia. Vuelvo a destacar esta idea, demencia en cualquier edad puede haber. Se da mayormente en los adultos mayores. Por eso nosotros le englobamos dentro de este rango etario, dentro de las patologías propias de la tercera edad. Etimológicamente hablando, si uno quiere decir qué es la demencia, definamos demencia. Etimológicamente hablando, la palabra demencia viene del latín dementia y significa cualidad de salirse de su mente. ¿Sí? Pensemos en un adulto mayor con demencia. Cualidad de salirse de su mente. ¿Cómo está compuesta esta palabra dementia? Está compuesta por 3 partes. La primera, el prefijo, ¿sí? El prefijo de, que significa privación. Privación. La segunda, mens o mentis, que significa mente. Entonces llevamos privación de la mente. Y la tercera es el sufijo ia, dementia, ia, esa terminación ia, quiere decir cualidad, un adjetivo. Entonces, si lo pensamos etimológicamente hablando, la palabra demencia quiere decir salir o alejarse de la mente. ¿Sí? Uno está fuera prácticamente de su mente. Eso etimológicamente hablando. Si uno recurriera a diferentes, si uno recurriera a diferentes definiciones de demencia, podríamos dar muchísimas. La más común es escuchar una que dice deterioro grave de la capacidad mental que interfiere con la vida cotidiana. Esa es por ahí la definición más escuchada. Otra definición que se suele usar normalmente es una que dice algo así como denominación genérica para un conjunto de síntomas que incluyen pérdida de memoria. Es como que definimos generalmente a un montón de síntomas que tienen que ver con la pérdida de memoria. Otra, una definición un poco más completa, que también se suele escuchar bastante, pero como es más completa, un poquito más larga, se escucha menos, porque uno suele tener presentes las definiciones más cortas siempre. Esta definición dice que la demencia no es una enfermedad específica, sino que es un grupo de trastornos caracterizados por el deterioro al menos de 2 funciones cerebrales, la memoria y la razón. Estas son por ahí las definiciones de demencia más escuchadas o más utilizadas. ¿Se van relacionando una con otra? ¿Tienen que ver? Sí, estamos hablando de lo mismo. Obviamente en algún punto se tocan estas definiciones de demencia. Pero tal vez la definición de demencia que nosotros consideramos se ajusta más, ¿sí? Y es la que tomamos para nuestro marco teórico, es la definición de demencia dada por la Organización Mundial de la Salud. Y esta organización dice algo así como que la demencia es un síndrome
Fíjense las diferencias, ni un conjunto, ni una enfermedad, como decía la anterior, o la última, es un síndrome, dice. ¿Sí? Por lo general, tiene una naturaleza crónica o progresiva, dirá. Es un síndrome que está caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, ¿sí? Es decir, comienza a darse inconvenientes en la capacidad para procesar el pensamiento. Más allá, dirá, más allá del deterioro normal propio del envejecimiento, ¿sí? Fíjense cómo esta definición también está linkeada o relacionada con la tercera edad. Pero va a seguir diciendo esta definición. Además, este síndrome va a afectar la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Esta es la definición que nosotros consideramos recoge la mayor cantidad de características propias de la demencia. Es por eso que la damos como la definición de demencia, al margen de las otras definiciones, ¿sí? La definición exacta está en el material de estudio, ustedes la van a poder encontrar ahí. Pero entonces, a rasgos generales, podemos decir que la demencia es un síndrome que está caracterizado por el deterioro de las funciones cognitivas, más allá del deterioro normal propio del envejecimiento, ¿sí? Y que afecta a la memoria, al pensamiento, como dijimos, a la comprensión, a la capacidad de aprendizaje, a la orientación, al juicio y al lenguaje. Bien. Como dijimos, y vengo repitiendo insistentemente, la demencia se presenta con más frecuencia en la vejez, por lo que antiguamente se la consideraba una patología propia y exclusiva de la senectud, ¿sí? Es decir, de este rango etario, de esta etapa. De ahí que se enmarque dentro del proceso fisiopatológico de senilidad. Pero vuelvo a indicar lo mismo, es simplemente esto de contextualizar la idea de por qué nosotros decimos que está dentro de la tercera edad, como una patología de la tercera edad, ¿sí? Se enmarca dentro del proceso fisiopatológico de senilidad, por estas características, por esta frecuencia que se da en este rango etario. Muchas veces suele confundirse demencia con Alzheimer, es algo muy normal. Hoy día, aún, existe el concepto erróneo de que la demencia y la enfermedad de Alzheimer son términos sinónimos. No lo son. El Alzheimer es el Alzheimer, la demencia es la demencia. Nosotros en la clase pasada estuvimos viendo Alzheimer, no estuvimos viendo demencia. Hoy vemos demencia, ¿sí? Es otra patología, es otra patología sobre la cual el AT puede trabajar hasta un determinado momento, pero puede trabajar, lo mismo que el Alzheimer. Sí están relacionadas Alzheimer y demencia. De hecho, el Alzheimer es el responsable del 60 al 80% de los cuadros de demencia. ¿Sí? Podríamos verlo hasta como una causa al Alzheimer de la demencia, entre un 60 y un 80%. Quiere decir que de 100 personas que son o tienen demencia, entre el 60 y el 80 tuvieron Alzheimer. Es la causa de esta demencia. Con frecuencia, dentro de esta enfermedad, se da, dentro de este síndrome en realidad, me quedé con la otra definición, con frecuencia, dentro de este síndrome, lo que se da, como dijimos, es la pérdida de la memoria. Y esta es la característica principal que tiene la demencia, ¿sí? Y es la primera manifestación también sintomática del Alzheimer en muchas personas. Por eso también se la confunde, ¿sí? Comienzan a perder la memoria, tienen las mismas características, los mismos síntomas, dijimos manifestación sintomática, tienen la misma manifestación sintomática, tienen en un primer momento los mismos síntomas. Por eso se suele seguir confundiendo a la demencia o al Alzheimer con demencia. Pero como vimos, una origina o puede llegar a originar la otra.
La segunda causa más frecuente de demencia es la demencia de origen vascular. ¿Por qué se da esta demencia? Lo que se provoca en nuestro organismo es justamente una disminución brusca del riego sanguíneo en una región cerebral. ¿Sí? Esto provoca que se irrigue menos cantidad de sangre o que se deje de irrigar menor cantidad de sangre, producto de varias cosas, por ejemplo un ACV, ¿sí? Un coagulito que tape alguna venita dentro de nuestro cerebro puede llegar a provocar esto, menor irrigación, lo que termina provocando es que es el origen o provoca haber menos irrigación, justamente genera, ¿sí? Esto de lo que es la demencia por causa vascular. Otra causa de demencia incluye no solamente el Alzheimer como la única enfermedad que provoca demencia, sino también tenemos, por ejemplo, al Parkinson, ¿sí? Además del Alzheimer y de dijimos, la demencia de origen vascular, el Parkinson es una causa más de demencia, así como otros tipos, ¿sí? O diversas encefalopatías. Palabra difícil de replicar. Por lo tanto, hay varias causas de demencia. Dijimos, entre el 60 y el 80% de las causas de demencia se deben al Alzheimer. La segunda causa son estas llamamos demencias de origen vascular, ¿sí? Menor irrigación en el cerebro en algunas zonas. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Un coagulito puede ser uno de esos. El Parkinson también es una causa de demencia y también hablamos de diversas encefalopatías. ¿Qué son esto? Diversas patologías vinculadas, ¿sí? al encéfalo, al cerebro. Hay algunos pacientes que no tienen una sola causa su demencia. Es más, pueden tener varias o más de una de estas enfermedades, de estas patologías mencionadas, ¿sí? Pueden coexistir en el paciente más de una de estas patologías que terminan provocando o deviniendo en una demencia. Resumiendo, las causas de la demencia, como dijimos, es una patología muy propensa de la tercera edad. Por lo tanto, la edad es un factor a tener en cuenta, ya que la misma suele aparecer en torno a los 60 años o a partir de los 60. Entonces es importante esto de que la edad es un factor a tener en cuenta. Otra causa, factor no es causa, ¿sí? Entonces, por un lado dijimos, un factor a tener en cuenta es la edad. Una causa, ¿sí? O la mayor causa es el Alzheimer, las patologías vasculares, la enfermedad de Parkinson, de Lewy, entre otras. Hay que tener presente que cuando hablamos de demencia, ¿sí? Decimos que son consecuencia clínica de un daño neuronal extenso. En relación a la prevalencia e incidencia de esta patología, podemos decir que la demencia afecta en todo el mundo alrededor de unos 50 millones de personas, incrementándose alrededor de 10 millones de casos nuevos por año, ¿sí? Así que calculen que alrededor de cada 5 años sí se va duplicando la cantidad de personas. Se estima que alrededor del año 2050, en 30 años, va a haber alrededor de 130 millones de personas afectadas. ¿Sí? Es una patología que va en aumento como otras tantas que va teniendo, ¿sí? la humanidad. Como por ejemplo lo que es autismo, TGD, en realidad TEA. ¿Sí? Antes se daba un caso y ahora los casos son cada vez más frecuentes. Lo mismo está pasando con la demencia, cada vez más frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Sí? Ya hablamos de causas, hablamos recién de un factor. ¿Cuáles son los síntomas
que manifiesta o que tiene esta patología. Los síntomas de la demencia son muchos, chicos, muchos. Y encima son muy variados. Y van a ir abarcando diferentes aspectos de las funciones mentales del paciente. Como por ejemplo, el comportamiento emocional, ¿sí? Como por ejemplo la personalidad, el lenguaje, la memoria, la percepción, el pensamiento, el juicio. Son varios síntomas que uno tiene que comenzar a mirar, a observar o afinar la mirada. Por ejemplo, tienen problemas para comunicarse, ¿sí? Ya que, por ejemplo, el paciente presenta dificultades para recordar el nombre de las personas y el nombre de los objetos cotidianos o de objetos familiares. Hay también pérdida del sentido de la orientación, por lo que la persona puede perderse de forma seguida o perder objetos. A ver, ¿a qué voy con esto? Si estamos trabajando con una persona que tiene demencia, hay que estar muy atento, ¿sí? A que no salga a la calle sin supervisión o hay que tomar diferentes recaudos, ¿sí? No sea cuestión que se escape el adulto mayor, porque si se escapa no va a poder volver, no va a saber cómo volar, justamente porque tiene esta pérdida del sentido de la orientación. Y suele perder objetos cotidianos, los pierde, se olvida dónde los dejó, ¿sí? Entonces de ahí que se va extraviando estos objetos cotidianos. De ahí también que al perderlos y no tenerlos, puede echarle la culpa a otras personas que se lo hayan robado, o que se los hayan perdido, o que se los hayan escondido. Las alucinaciones o los delirios también son unas características de esta patología. Otra característica es la pérdida de las habilidades sociales, ¿sí? Y los cambios de personalidad, lo cual lleva, estos cambios de personalidad, lleva a comportamientos muchas veces inapropiados en público y a veces agresivos. Y cuando hablamos de agresividad, hablamos de agresivos para con los demás, pero también hablamos de agresivos hacia ellos mismos. Hablamos de comportamientos autoagresivos, ¿sí? Que se lastimen. Van a intentar lastimar a otros y se van a lastimar a sí mismos. Otra característica también que tiene que ver con la parte cognitiva, dificultad para memorizar, ¿sí? O para realizar actividades que requieran pensar. Como dijimos hoy, el paciente pierde su capacidad de juicio y no es capaz de determinar muchas veces la peligrosidad de sus acciones. No es muchas veces capaz de detectar el peligro de lo que está haciendo. Tal vez los vean tratando de destapar una botella con un cuchillo. Yo acá tengo un cúter. Imagínense tratando de destapar la botella con el cúter acá, ¿sí? Y vos estás viendo que se va a sacar el ojo, o porque se le zafe la mano, o porque se destape la botella, y se va a sacar el ojo. Él no es consciente de este peligro, ¿sí? Que está tan cerca de él. Esto pierde esta dimensión de peligrosidad. Las personas que padecen demencia suelen tener o producirse en ellos cambios en el patrón de sueño. Lo que además esto aumenta, como dijimos hace un ratito, ¿sí? El riesgo de sufrir alucinaciones o delirios. ¿Qué es cambio en el patrón de sueño? Se va a despertar a las 2 de la mañana y va a salir, y va a arrancar el día. Y va a querer cocinar, ir, venir, cambiarse, entrar en actividad. O por ahí se va a dormir a las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No sabemos, hay cambios en el patrón del sueño. Y esto es muy desgastante para las personas que están viviendo con una persona que tiene estas características, porque se puede dormir a cualquier hora, se puede levantar a cualquier hora, ¿sí? Puede estar deambulando por la casa solo a cualquier hora, lo cual, de acuerdo a la fase de la patología en la que estemos hablando, puede ser realmente peligroso para él y para los demás. La depresión en alguna de las etapas, iniciales, ¿sí? Es otra de las características que nuestro paciente puede llegar a tener, o que un sujeto que padece demencia puede llegar a tener.
En, en los casos más severos, los pacientes con demencia pierden autonomía. En las últimas de las etapas ya, o de las fases en realidad, de la demencia, que vamos a ver un poquito más adelante, ya pierden autonomía y ya no son capaces de realizar las actividades de la vida diaria, como puede ser comer, bañarse, vestirse, ¿sí? Esa autonomía la van perdiendo. Otra característica tiene que ver con esto de dificultarle el paciente, comienza a tener dificultad para reconocer a familiares cercanos o comienza a tener dificultad también para entender el lenguaje. Uno le habla y el paciente no entiende lo que estás diciendo o comienza a perder la comprensión de determinadas palabras. No saben qué significan y tal vez son palabras normales, palabras que el paciente usó siempre, palabras del uso diario, de la vida cotidiana, y no saben de lo que significa. Si vos les decís, anda a buscarme un vaso de agua a la heladera, tal vez no sepa qué es la heladera y te pregunte, ¿a dónde qué es? ¿Sí? La heladera. Algo tan obvio como la heladera, tal vez este paciente justamente perdió la concepción, la comprensión en realidad de esa palabra. Bien, entonces, podemos resumir los síntomas, ¿sí?, de lo que es la demencia teniendo en cuenta cómo afecta a diferentes áreas. Por ejemplo, del área cognitiva, ¿qué podemos decir? Que hay un deterioro mental, que hay una incapacidad para hablar o comprender las palabras, como dijimos recién, que hay confusión, que hay inclusive confusión en el entorno y confusión en la variable temporal, en las horas, hay desorientación, hay incapacidad para reconocer cosas comunes o hay incapacidad para inventar algo. Eso dentro del área cognitiva. Se llama lo que es el comportamiento, ¿sí? En el área del comportamiento podemos hablar de agitación, podemos hablar de cambios en la personalidad, esto de deambular y perderse, por eso hayamos dicho la importancia de que estén bajo supervisión, que estén cuidados, no permitirles que accedan a la calle solos o no dejarlos que deambulen solo por la casa de noche, por ejemplo, ¿sí? Falta de autocontrol, no se pueden controlar, son irritables, ¿sí? Y una de las características dentro del comportamiento es la irritabilidad. Si vamos a hablar de los estados de ánimos o de las áreas o del área de lo que es los estados de ánimo, vamos a conocer o a tener personas nerviosas, ¿sí? El nerviosismo es una característica, altibajos emocionales, ansiedad, soledad. Si hablamos del área psicológica, podríamos mencionar, como hace un rato mencionamos, las alucinaciones, la depresión, la paranoia. Y también se producen cambios en la parte física, no solamente la parte cognitiva, psicológica de comportamiento, ¿sí? Comienza a haber cambio en la musculatura. Recordemos que estamos hablando de adultos mayores, en la mayoría de los casos. Entonces ya de por sí tenemos la base de esta masa ósea disminuida y tonicidad muscular, ¿sí?, también disminuida, reducida. Entonces esto provoca, si sumamos a la demencia, hay un área de la parte física, ¿sí?, de las características o de los síntomas de los cuales podemos hablar, que tiene que ver con la parte muscular. Hay una incapacidad para combinar movimientos musculares e inestabilidad al caminar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No coordinan. Estas personas les comienza a costar más coordinar. Entonces, estos movimientos musculares ya no los puedo combinar. ¿Esto qué genera? Y bueno, genera inestabilidad. Al paciente le cuesta caminar, ¿sí? Fíjense cómo todo va sumando, ¿sí?, en este cuadro. Ni hablar que ya lo hemos dicho, de la pérdida de memoria, de lo que es las caídas. Hablamos hoy de esto, si tengo inestabilidad, si pierdo el equilibrio, si me cuesta caminar,
obviamente que el adulto mayor se va a caer, y si o el paciente con demencia, y si además es un adulto mayor, que ya de por sí sabemos que tienen menos tonicidad muscular y huesos más frágiles, son más propensos a quebraduras. Y si son más propensos a quebraduras y les pasa todo esto, la atención médica va a ser más frecuente. Miren cómo todas las características se van nivelando, no se dan de forma separada. Todas tienen un hilo conductor, ¿sí? Otras también características comunes, como dijimos, eran el habla confusa, que no se le entiende, que va perdiendo el lenguaje, o trastornos del sueño. Nuevamente vuelvo a lo mismo. Si el paciente se levanta de noche y deambula solo, y es inestable al caminar, y es propenso a quebrarse, ¿sí? Y si además puede llegar a padecer alguna alucinación, como otras características, fíjense, vuelvo a destacar esto, como cada vez se va complicando más el cuadro. No es que tengo que tener en cuenta una, dos o tres características, es un montón de cosas que tengo que tener en cuenta al momento de tener que trabajar con un paciente que tenga esta patología. Cuando hablamos de demencia, tenemos que tener en cuenta que podemos hablar de diferentes tipos de demencia y también poder hablar de diferentes fases. Es por eso que, teniendo en cuenta los tipos de demencia, no las fases, los tipos de demencia, vamos a hablar de, por un lado, demencia degenerativas primarias y por el otro lado, de demencias degenerativas secundarias. Hablemos un poquito de las demencias degenerativas primarias o demencias primarias. La primera ya la vimos, que es la enfermedad de Alzheimer. Ya hemos tenido una clase sobre ella. La segunda se llama demencia de cuerpos de Lewy, ¿sí? Es una demencia muy difícil de diagnosticar porque se suele confundir con otras patologías, ¿sí? Otra de las demencias primarias es la demencia frontotemporal, se llama. A ver, ¿se acuerdan que hoy hablábamos de un conjunto, un grupo de enfermedades vinculadas al cerebro, al encéfalo? Bien. Cuando hablamos de demencias frontotemporales, hacemos referencia a un grupo de enfermedades que se caracterizan sobre todo, por la degeneración de las células nerviosas y sus conexiones con el lóbulo frontal y temporal del cerebro, ¿sí? Se degeneran, se van perdiendo estas conexiones celulares. Afecta fundamentalmente al comportamiento y al lenguaje, este tipo de demencia. Eso en relación a las demencias primarias. Ya fíjense que no es una demencia, ya comienza a haber diferentes demencias. Si tenemos en cuenta las demencias secundarias, entonces, podemos hablar de demencia vascular, que es la segunda, ¿se acuerdan? El segundo tipo de demencia más común. Primero eran las provocadas por la enfermedad de Alzheimer, y la segunda causa el segundo tipo de demencia, las vinculadas a los accidentes vasculares. Entonces está la demencia vascular, y como dijimos, la cual es el segundo tipo más frecuente de demencia y se producía por la obstrucción de algún vaso sanguíneo o de alguna lesión que puede llegar a causar infartos o hemorragias en el cerebro. Otro tipo de demencia, otra demencia, sí, dentro de la secundaria, es la producida muchas veces por infecciones, que pueden ser producidas, por ejemplo, por traumatismo cráneoencefálico. Un golpe en la cabeza puede llegar a provocar el día de mañana una infección y eso provocar una demencia, provocar demencia en realidad. Muchas veces los problemas autoinmunes son problemas vinculados, ¿sí? O tienen que ver esto de lo autoinmune en algunas situaciones también con causas de demencia.
Por último, cuando hablamos de demencias secundarias, podemos hablar de demencias por enfermedad de Parkinson. Muchas personas, ya lo estuvimos nombrando al Parkinson hace un rato, pero muchas personas con esta patología presentan síntomas de demencia cuando la enfermedad va evolucionando. A medida que va avanzando el Parkinson, comienzan a aparecer los síntomas de demencia. Chicos, vamos al break. Demasiada información para procesar. Cuando volvemos, continuamos con la fase de la demencia y nos vamos a meter con otra patología, que es el síndrome de Down. Así que en un ratito nos estamos viendo.